preámbulos, le doy la palabra a Manuel, con su trabajo Lenguaje y Pensamiento, una mirada a la filosofía. Muchas gracias, Linda. Muchas gracias a todos los que organizaron este evento, a Camilo, que me contactó. Y bueno, hoy día básicamente voy a presentar más bien una historia de vinculaciones entre trabajo en filosofía y ciencia cognitiva, para hacer lo contrario de lo que he hecho los últimos años, que es volver a mirar quizás hacia la filosofía, que queda para la filosofía, más que conclusiones en preguntas respecto de nuestra labor, obviamente tal. La idea entonces de la presentación de hoy es partir con esta idea de la relación entre lenguaje y pensamiento en la filosofía, en particular lo que corresponde al giro lingüístico y el surgimiento de la filosofía analítica, y más específicamente algo acerca de filosofía del lenguaje y de la mente, la distinción un poco clara después de los 70 más o menos. Luego de ese paso por la filosofía, voy a pasar a la relación entre lenguaje y pensamiento en ciencia cognitiva, la ciencia cognitiva clásica o tradicional, para mostrar cómo de alguna manera este panorama de ciencia cognitiva hereda gran parte de la carga que está presente en la filosofía analítica, en particular desarrollar el tema de la hipótesis del lenguaje y del pensamiento, y la noción del desafío de la sistematicidad, como un desafío a cualquier otra arquitectura cognitiva que no comparta los supuestos de la arquitectura cognitiva clásica. Una vez teniendo clara esa historia, cómo llegamos a esa imagen de la ciencia cognitiva que hoy en día ya la gente pone en duda que sea tan hegemónica, pero sigue siendo una alternativa viva por lo menos. Voy a revisar algunas teorías alternativas a la imagen que se presenta, lo que ya había visto a estas alturas, tanto en filosofía del lenguaje como en ciencia cognitiva, y a partir de eso plantear algunas preguntas respecto de la filosofía. De alguna manera la relación entre lenguaje y pensamiento para la filosofía es más o menos natural, ¿cierto? Desde Aristóteles y el zoologicón, Descartes para distinguir la sustancia pensante de la sustancia material. En filosofía es más o menos fácil rastrear la importancia del lenguaje y el pensamiento en la tarea realmente filosófica. Aquí tengo algunas citas de autores más bien vinculados a la ciencia cognitiva. En el primer caso, Crane y Piotrowski plantean que lo que podemos llegar a saber de la mente a partir del lenguaje se debe a que a través de del lenguaje comunicamos lo que pensamos, y por tanto las características del lenguaje serían en realidad derivadas de las características de lo mental. Tanto el estudio del lenguaje es relevante para poder saber en qué consiste, de qué está hecha o cómo funciona la mente. En el caso de Spelke, ella publicó un texto para... El título del texto es ¿qué es lo que nos hace inteligentes? Y revisa una serie de alternativas, de algunos módulos cognitivos que podrían ser específicos de la especie humana y que deberían buscar algunas características únicas. Muestra que la evidencia empírica de alguna manera ha demostrado que esas características también existen en otras especies, y según ella lo que nos hace únicos tiene que ver con el lenguaje. En el sentido, los lenguajes naturales proveen a los humanos con un sistema único para combinar flexiblemente las representaciones que comparten con otros animales, y justamente lo que no podrían hacer los otros animales es combinar esas representaciones porque pertenecen a dominios específicos. Las resultantes combinaciones son únicas a los humanos y dan cuenta de los aspectos únicos de la inteligencia humana. ¿Sí? El caso de Spelke en particular, ella muestra que tanto nosotros como otros animales tenemos una capacidad basada en la geometría para navegar en el espacio, y tenemos obviamente, compartido con los demás, la capacidad de reconocer diferencias en colores. Entonces el experimento de ella es en una pieza rectangular, se sitúa un individuo en el centro de la pieza y hay 4 canastas, por decirlo así, en las 4 esquinas, y se esconde algo en una de las esquinas y luego se desorienta al individuo, y se le pide que decida en cuál de las esquinas estaba el objeto que fue escondido. En general esto se hace con primates, con humanos no lingüísticos, o sea, bebés pequeños,
y con humanos lingüísticos. Los tres, por igual, deciden más o menos 50 y 50 en las dos esquinas que son congruentes dentro del rectángulo. Luego se hace una segunda versión del experimento donde se agrega en una de las paredes una mancha de color que rompe la congruencia entre las dos esquinas, y solamente los humanos lingüísticos son capaces de utilizar esa información. Y como la hipótesis es que la capacidad combinatoria del lenguaje, lo que explica esto, se realiza un tercer experimento solamente con adultos, donde al momento de resolver la tarea tienen que realizar dos tareas adyacentes. En un caso se les da por unos audífonos un ritmo que tienen que seguir con el pie y resuelven la tarea sin ningún problema. En el otro caso se les escuchan oraciones que tienen que repetir en voz alta y vuelven a comportarse como niños. No son capaces de resolver la incongruencia. Entonces, de alguna manera, la evidencia sugiere que utilizar el módulo lingüístico o lo que sea que esté responsable del lenguaje es lo que permite que combinen la información geométrica con la información cromática. Y justamente la idea es que en el lenguaje nosotros podemos aprender a hablar de los colores, de los lugares, de distintas cosas, y el lenguaje permite recombinar los elementos mientras sea gramaticalmente correcto. Y eso le permitiría utilizar información de distintos módulos gracias al lenguaje. Por último, Gomila dice que de las distintas rasgos que son únicamente humanos, el lenguaje ha sido consistentemente elegido como la clave para entender la mente humana y proporcionar los bloques básicos necesarios para adquirir otras especificidades de la condición humana, como el pensamiento proposicional abstracto, la recursividad, el ser capaces de separarse de la situación, o que normalmente se llama condición offline. Por ejemplo, lo que hablaba Diego hace un rato sobre la diferencia entre presentación y representación. En general, los defensores de las representaciones plantean que lo relevante de la condición humana es que podemos pensar acerca de las cosas aun cuando no estén presentes, y para eso necesitaríamos de las representaciones, la creatividad y el control consciente. Entonces, estas son alguna otra evidencia de que el lenguaje y lo mental o el pensamiento parecen ser elementos clave. Volviendo entonces ahora a la filosofía analítica o el giro lingüístico, ¿cierto? El cambio que hay desde la filosofía moderna, la filosofía contemporánea, la filosofía analítica, parece justamente ser un cambio desde el lenguaje psicologista en Kant, que pretende descubrir cómo es que pensamos o qué es lo que podemos pensar a través de examinar cuáles son las características de la mente o de la razón, en el caso de Kant, a un discurso que ya no es psicologista, sino que se basa en el lenguaje como la fuente de evidencia. Según Dannett, Frege adoptaría tres principios que podrían de alguna manera caracterizar la filosofía analítica. El primero es que la meta de la filosofía es el análisis de la estructura del pensamiento. El estudio del pensamiento debe distinguirse del estudio del proceso psicológico de pensar. Y finalmente, lo relevante es que el único método apropiado para analizar el pensamiento consiste en el análisis del lenguaje. La tesis metodológica de la prioridad del lenguaje sobre el pensamiento en el orden de la explicación, entendiendo que el lenguaje es la expresión del pensamiento. En un sentido similar, en el caso del prefacio de Wittgenstein en el Tractatus, ¿cierto? Justamente lo que dice él es que ese libro pretende pues, trazar un límite al pensamiento, o más bien no al pensamiento, sino a la expresión del pensamiento. Pues para trazar un límite al pensamiento deberíamos poder pensar ambos lados de ese límite. Deberíamos pues, poder pensar lo que no se puede pensar, o eso no es posible. El límite solo se puede pues, trazar en el lenguaje, y lo que caiga al otro lado del límite será menos sentido. Entonces, la idea es centrarnos en el lenguaje, ya no preguntarnos qué es el conocimiento, sino preguntarnos qué significa decir que Juan conoce que Pedro, que ese conoce que Pedro. Y así para las distintas áreas o tareas de la filosofía propiamente tal. En ese sentido, algunos incluso piensan que la filosofía del lenguaje es algo así como la filosofía primera dentro de la filosofía analítica. En el caso que me interesa que tengamos claro para el resto de la exposición, de filosofía del lenguaje, lo importante es pensar en lo que propone Frege, ¿cierto? Esta distinción entre sentido y referencia, que además de
para cada palabra, además de haber un referente, un objeto, tiene que haber una manera de ser pensado ese objeto, una manera de presentarse el objeto al pensamiento. Que en ese sentido, el pensamiento es el sentido de una oración, las referencias son condiciones de la verdad, probablemente tal, pero es el pensamiento lo que sería el sentido de la oración, y por lo tanto es donde ahí radica el significado. Y la idea del principio de composicionalidad, que es que para cualquier expresión compleja, el significado de la misma es una función del significado de sus partes más la regla de composición. La idea entonces es que para cualquier expresión compleja, para cualquier oración, si conocemos el significado de sus partes y conocemos cómo está estructurada esa oración, podemos saber el significado de la oración completa. En ese sentido, Perry establece que este programa de investigación en filosofía del lenguaje obedece un principio que se llama de la representación homomórfica, donde cada constituyente de la proposición expresada por un enunciado, entendiendo como la proposición expresada del pensamiento en este sentido abstracto del pensamiento, es designado por un componente del enunciado. Entonces, la oración o el enunciado expresa una proposición que es lo que tiene condiciones de verdad, que es el significado, y cada elemento del enunciado corresponde a un elemento de la proposición. ¿Sí? Por eso que los elementos son combinables, por eso que el lenguaje es composicional, porque el pensamiento es composicional en ese sentido. En la medida en que avanzan las discusiones de filosofía del lenguaje, y se ve que muchas veces el contenido comunicado es distinto del contenido expresado, o que el significado literal es distinto del significado que la persona quería comunicar, aparece la distinción semántica pragmática, donde se establece que si bien con una oración yo puedo estar queriendo decir muchas cosas, la oración en un primer instante dice algo que sería su semántica, su significado, que responde al principio de composicionalidad y a este principio homomórfico, y que luego uno puede, de alguna manera, inferencialmente y dado el contexto de uso, establecer qué es lo que quiso decir el autor, o el hablante. En ese sentido aparecen lo que se llama las intenciones del hablante como uno de los determinantes en el significado, y en ese sentido hay que distinguir entre el estado mental y la proposición. O sea, antes teníamos lenguaje y pensamiento, pero el pensamiento era esta entidad abstracta que corresponde a lo que en esta concepción semántica tripartita que yo planteo aquí, uno ya tiene que hablar del enunciado, probablemente el lenguaje natural, el pensamiento como el estado mental que está siendo expresado por este enunciado, y la proposición, que es finalmente lo que entrega contenido. En ese sentido, el pensamiento del cual hablaba Frege, o probablemente también del que hablaba Wittgenstein, corresponde a la proposición y no ya al pensamiento directamente. Y en ese sentido, el principio de representación homomórfica podría modificarse para expresar que cada constituyente de la proposición expresada, que sigue siendo el significado, por un estado mental o enunciado, es designado por un componente del estado mental o enunciado. ¿Sí? Y ahí obviamente hay posibilidades de decir, no, en realidad la representación homomórfica solamente corresponde al estado mental respecto a la proposición, y el enunciado puede ser más variable. Cuando revise teoría alternativa en filosofía del lenguaje, probablemente voy a poder hablar más de eso. Bien. Como entraron los estados mentales, y como de alguna manera el significado de un enunciado, lenguaje natural, depende del estado mental que tiene el individuo, y ese estado mental es el que finalmente responde a la proposición. Ya en filosofía de la mente, y acercándonos a lo que es la ciencia cognitiva, se establece una manera de distinguir o de calificar a un grupo de filósofos como realistas intencionales, que sería lo predominante en la época de Parnell, del funcionalismo, según el cual todo el mundo piensa que los estados mentales tienen objetos intencionales. Los objetos intencionales serían las proposiciones. Un estado mental es lo que es por el contenido que tiene, por la semántica que tiene. El estado mental de creer que mi casa se está quemando es distinto del estado mental que creer que yo estoy dictando una conferencia, por el contenido, al menos por el contenido. Entonces, todos los estados mentales tienen objetos intencionales. Todo el mundo piensa que los objetos intencionales de los estados mentales son característicamente complejos. En
efecto que las proposiciones tienen parte. Una proposición, como por ejemplo que Juan se está quemando, tiene a Juan como componente y tiene el estarse quemando como otro componente. Todo el mundo piensa que los estados mentales tienen roles causales, que es lo que explica finalmente nuestra conducta, y para los propósitos presentes al menos, todo el mundo es funcionalista en esta época, lo que es lo mismo que decir que todos sostenemos que los estados mentales son individuados, al menos en parte, por referencia a sus poderes causales. Si respecto de la mente, entonces, esta era la posición dominante, aparece la hipótesis del lenguaje del pensamiento, que es la que agrega al realismo intencional el hecho de que ya solamente la proposición tiene partes, sino que también el estado mental tiene partes. El principio de la representación homomórfica. Entonces, el lenguaje del pensamiento lo que afirma es que los estados mentales, y no solo sus objetos proposicionales, típicamente tienen estructura constituyente. En ese sentido, el relato del lenguaje del pensamiento tiene dos afirmaciones, que algunas fórmulas mentales tienen fórmulas mentales como partes, estados mentales complejos tienen estados mentales como constituyentes, y que esas partes son transportables, que las mismas partes pueden aparecer en un montón de fórmulas mentales. Al igual como uno puede decir que un montón de oraciones del lenguaje, uno puede reconocer partes constituyentes, y esas partes pueden aparecer en otras oraciones. Lo que permite que nosotros manejemos el lenguaje es que manejamos un léxico finito y manejamos las reglas para construir nuevas oraciones. Por lo menos así en la historia. En ese sentido, los estados mentales tienen una semántica combinatoria. El tipo de semántica en la cual hay un número relativamente complejo de expresiones complejas, hay expresiones relativamente complejas cuyo contenido es determinado de alguna manera regular por el contenido de sus partes relativamente más simples, una respecto de la otra. Entonces la idea es esa. El lenguaje, ¿cómo es posible dominar el lenguaje? Porque domino un léxico y domino las reglas de combinación para hacer las fórmulas complejas. Los estados mentales tienen la misma estructura. Y eso es la diferencia entre un realismo intencional a seca y un realismo intencional más la hipótesis del lenguaje del pensamiento. La hipótesis del lenguaje del pensamiento y la arquitectura cognitiva, la clásica tradicional, entonces lo que se plantea es que si así el desacuerdo filosófico acerca de si hay un lenguaje del pensamiento parece corresponder de manera muy cercana al desacuerdo entre los cientistas cognitivos acerca de la arquitectura apropiada para modelar la mente. En este caso, por la época en que ocurre este debate, es entre la arquitectura clásica, computacionalista, serial, representacional, versus la arquitectura conexionista, que plantea modelar la mente de una manera similar a cómo funciona el cerebro. Si las actitudes proposicionales, entendiendo que los estados mentales se caracterizan a partir de las oraciones de actitud proposicional, donde se atribuye una actitud hacia una proposición por parte de un individuo. Juan cree que su casa se está quemando, eso quiere decir que en su cabeza tiene un estado mental, pero el contenido de mi casa se está quemando y lo tiene en la caja de las creencias. Si las actitudes proposicionales, en ese sentido, tienen estructura interna, entonces necesitamos reconocer la constitución o la constituencia como una relación fundamental entre los estados mentales. De manera análoga, los argumentos que sugieren que los estados mentales tienen estructura constituyente, ipso facto favorecen una arquitectura Turing-von-Neumann, que es la clásica, la cual puede computar en un lenguaje cuyas fórmulas tienen partes transportables, en contra de las redes asociativas, las cuales por definición no pueden. En una red asociativa uno puede decir que es representacional, en el sentido de que algún patrón de actividad podría estar representando o tener un objeto intencional, pero en el cual uno no puede reconocer qué parte del patrón corresponde a cada parte del contenido del objeto intencional. Entonces la disputa es acerca de si los estados mentales tienen estructura constituyente, si son composicionales. McLaughlin en el 93 da algunos ejemplos
que deberían jugar el rol de la evidencia en favor de esto, plantea que es obvio que alguien que puede pensar que Juan ama a María debiera tener la capacidad para pensar que María ama a Juan. Sería muy raro que alguien que es capaz de entender la oración Juan ama a María no tenga todo lo necesario inmediatamente para entender lo que significaría la oración María ama a Juan. Y el paso simplemente analogar esto al estado mental, alguien que no maneja ningún lenguaje pero es capaz de tener el primer pensamiento, suponiendo que el pensamiento es sobre representaciones, debe tener todo lo necesario para poder pensar el segundo pensamiento. Y la relación entre el primero y el segundo es simplemente que comparten las mismas partes. No hay ninguna regla que nos lleve, regla sintáctica que nos lleve de Juan a María a Juan. Como dice Ford, si no fuese así, entonces Hollywood no habría nunca existido. Y esto no afecta solamente al pensamiento que es expresado normalmente en el lenguaje, sino que esto es algo propio de toda la cognición. En ese sentido, alguien que puede ver un estímulo visual como un cuadrado sobre un triángulo, debe tener la capacidad para ver un triángulo sobre un cuadrado. Si yo tengo una imagen donde tengo un triángulo ocluyendo un cuadrado, y lo reconozco como siendo un triángulo ocluyendo un cuadrado, entonces tengo todo lo necesario para pensar cómo se debería ver un cuadrado ocluyendo un triángulo. Y la idea es que yo no veo el que está detrás, pero sin embargo me lo represento de manera completa. Por lo tanto, lo que se activa es una representación que tiene ese contenido. También en el caso de las preferencias, alguien puede preferir un objeto triangular verde a un objeto cuadrado rojo, debería tener la capacidad para preferir un objeto triangular rojo a un objeto cuadrado verde. Porque en el fondo parece ser poco probable que alguien que tuviera la primera capacidad no tuviera la segunda. En el último caso es creer, si alguien es capaz de creer que el perro está persiguiendo al gato, debería tener la capacidad para poder creer que el gato está persiguiendo al perro. No estamos hablando de que si tengo la justificación para creerlo uno, entonces sino que si puedo tener esa creencia, tengo todo lo necesario para poder tener la segunda. Si eso es así, entonces eso parece favorecer la idea del lenguaje del pensamiento. Y en ese sentido aparece el desafío de la sistematicidad. Aquí está la presentación que hacen Simos y Calvo en 2014. El desafío original es de Fowler y Pilkington. Y los argumentos, la premisa, el argumento la premisa es que si es un hecho de la psicología que el pensamiento es sistemático, en tanto nuestros pensamientos están intrínsecamente relacionados unos a otros, de una manera que tener un pensamiento significa tener la capacidad de acceder a un conjunto indefinidamente grande de otros pensamientos. Porque en el fondo, si tengo una cantidad de pensamientos con unas ciertas partes, el puro hecho de recombinarlos me facilita o me permite tener otros tipos de pensamientos. Una explicación de la sistematicidad requiere relaciones de constituencia, sintáctica y semántica entre las representaciones mentales y un conjunto de procesos que son sensibles a tal estructura interna, tales como los que proporciona la hipótesis del lenguaje del pensamiento. Las teorías conexionistas no tienen o no postulan ni relaciones constitutivas, sintácticas ni semánticas entre las representaciones mentales, ni tampoco un set de procesos que sean sensibles a la estructura interna de las representaciones mentales. Por lo tanto, el conexionismo es incapaz de dar cuenta de la sistematicidad del pensamiento. ¿Sí? Esto vale para cualquier arquitectura cognitiva, o sea, esto está planteado en la época de los 80, donde el conexionismo era el rival, pero cualquier arquitectura cognitiva que no postule un lenguaje de pensamiento va a ser incapaz de dar cuenta de la sistematicidad, por lo tanto todas las arquitecturas alternativas tampoco pueden hacerlo. Si el argumento corre, entonces queda consagrado que la arquitectura cognitiva clásica es la única posible. Teoría alternativa. No sé si está claro, bueno, si podemos verlo después. La imagen total, o sea, una concepción del lenguaje y de su relación con el pensamiento en filosofía del lenguaje, otra concepción que está íntimamente ligada en filosofía de la mente y un programa de investigación en ciencia cognitiva que hereda toda esa carga, todo a partir del principio de la sistematicidad. Obviamente en ciencia cognitiva
el hecho de que esto sea compatible con la inteligencia artificial, con la modelación computacional, es lo más importante. Sin embargo, en filosofía han surgido teorías alternativas a esa visión composicionalista del lenguaje. Y son todas estas teorías que plantean que el contexto de uso determina cuáles son las condiciones de verdad de un enunciado y que es imposible dar cuenta del significado de una oración si uno no está consciente del contexto, lo que sería una pésima noticia para las teorías composicionalistas. Si bien en Wittgenstein esto no está trabajado sistemáticamente, es más o menos claro que él es la inspiración y el origen de este tipo de teoría. La idea de que el significado está en el uso, que uno no puede dar cuenta del significado de una palabra o una oración, sino está consciente del juego del lenguaje, de la forma de vida en la cual está presente, lo que habló Simón, ¿cierto? Uno de los ejemplos que uno puede tomar es el ejemplo de Madero, que están los tipos de la construcción, y si están construyendo, cuando uno dice Madero, lo que está pidiendo el otro es que traiga una madera nueva para poder hacer la construcción, y si ya están volando lo que sobró, ya que le dice Madero, está pidiendo que le traigan un madero podrido para que vaya a la basura. La palabra es la misma, es solamente el contexto, nos permite decidir cuál de las dos de las interpretaciones correcta. De manera más importante, Perry, en Pensamiento sin representación, ataca el principio homomórfico, y no solamente en el lenguaje, sino también en el pensamiento. El ejemplo de él es cuando alguien dice está lloviendo. El enunciado tiene solamente dos partes, ahora y lloviendo. En inglés es it is raining, pero el it no juega ningún papel. Y la idea es que la proposición expresada por esa oración, algo que cuadra en condiciones de verdad, requiere del lugar para poder ser verdadero o falso. No hay ningún elemento del enunciado que esté por el lugar, sino que es el contexto el que lo proporciona. La idea es que Perry con su hijo quedaron la noche anterior de salir a jugar tenis en la mañana, el hijo se levanta en la mañana, abre la ventana, se da vuelta y dice está lloviendo, y Perry escucha eso y sigue durmiendo. Pero la idea de Perry es más fuerte aún, es que no solamente no se respeta el principio homomórfico a nivel del lenguaje, sino que también, él pone un caso muy particular, pero para hacerlo más breve, nosotros podemos entender que la mayor parte de las veces que nosotros decimos está lloviendo, no estamos pensando en el lugar, no tenemos necesariamente representado el lugar, o cuando decimos son las 7:10, lo que hace verdadera a esa oración es que son las 7:10 aquí en Chile continental, porque en Australia no son las 7:10, pero no hay ningún elemento de la oración que esté por aquí en Chile, y probablemente la mayor parte de las veces que nosotros reportamos que hora es, tampoco estamos pensando que sea aquí. Por lo menos cuando niño, probablemente ahora con tanto internet y todo eso, la gente está más consciente de la diferencia, pero él tiene un caso de un grupo de niños donde parece razonable pensar que ni siquiera lo están representando. Y ahí ni siquiera el lenguaje, sino que tampoco el pensamiento sería representacional. Por último, un ejemplo de Travis, que se llama el pragmatismo radical, donde plantea que justamente estos efectos del contexto en la interpretación de lo enunciado no es un ámbito o algo que pasa posterior a la interpretación semántica, como se había visto en Grice cuando hace la distinción entre semántica y pragmática. Y el ejemplo de él es alguien reportando las hojas son verdes respecto a un arbusto o una planta que tiene en su casa. Y él dice, bueno, son verdes. En un caso puede ser que se vean verdes, porque alguien las pintó de verde, y en otro caso puede ser que sean verdes de verdad, por decirlo así. O sea, las hojas en realidad son rojas, pero el tipo las pintó de verde. En un escenario, las hojas son verdes verdadero, cuando la persona que requiere del arbusto quiere sacar una foto de un arbusto que tenga las hojas verdes. En otro caso, el enunciado es falso, cuando la persona que requiere del arbusto está buscando un árbol, es un botánico, está buscando un árbol que de verdad tenga las hojas verdes. Y la idea de Travis en general es que no hay nada que uno pudiera agregar a verde que pudiera discriminar todos los usos que nosotros podemos hacer de verde.
uno tendría que apelar a algo así como una propiedad metafísicamente estable que nombra el verde, pero eso no responde a cómo en realidad nosotros ocupamos el lenguaje. Entonces, ahí por lo menos hay tres opciones que plantean que el contexto de uso es relevante para determinar las condiciones de verdad y por lo tanto la composicionalidad del lenguaje natural no es verdadera. Ahora, recordando ese nuevo principio de representación homomórfica, hay autores como Fodor, que siempre buscan una manera de obtener ganancia, que dice, bueno, sí, efectivamente el lenguaje no es composicional, el lenguaje siempre depende del contexto de uso, pero el pensamiento sí tiene que serlo. Porque para poder resolver las ambigüedades, qué es lo que quiso decir la persona, lo que tenemos que apelar a qué es lo que estaba pensando. Lo que intentamos rescatar cuando intentamos rescatar el significado es cuál es el pensamiento que tenía el individuo. Y en ese sentido, sí hay una representación homomórfica entre el estado mental y la proposición, por lo tanto, el LOT se sigue manteniendo. Frente a eso, entonces, en ciencia cognitiva han aparecido un montón de teorías alternativas que critican esta idea de que el pensamiento es sistemático, la afirmación de que es un hecho de la psicología que el pensamiento es sistemático. Tres ejemplos nada más que presento acá. Prince plantea que, por ejemplo, el lenguaje podría ser como un sentido, similar a la visión, la audición, al tacto, que hemos desarrollado una facultad especial que simplemente sintoniza con las estructuras gramaticales que otras criaturas no tienen y por lo tanto no pueden detectar esas estructuras. Sin embargo, una posibilidad más radical es argumentar que las habilidades del lenguaje emergen a partir de otras facultades, incluyendo los sistemas motores y perceptuales. Entonces, una visión mucho más ligada a lo perceptual, no a la facultad lingüística, y permite, si uno puede explicar cómo surgirían las habilidades lingüísticas a partir de estos sistemas motores y perceptuales, ya no requeriría de un lenguaje de pensamiento. Ya no tendría necesidad de afirmar que todas las conclusiones sistemáticas. Menary, recogiendo algo que dice Donald Merlin en The Minds of Red, que está preocupado de dar cuenta de la conciencia, plantea que la evolución cognitiva comienza con cognición episódica, similar a la que poseen el resto de los primates, luego se mueve hacia una cognición mimética, una acción, o sea, basada en la acción y gesticular, que va ya teniendo un primer sistema de comunicación, luego a la cognición mítica, donde ya aparece el lenguaje oral, que sigue siendo no composicional, porque es dependiente del contexto, ocupa el contexto, y finalmente la cognición teórica o teorética, que tiene que ver con la evolución de los sistemas escritos del lenguaje. Entonces, en realidad, el lenguaje, si usted lo observa, no es algo composicional, no es algo sistemático, sino que solamente por las necesidades de los individuos. Cuando llegamos al lenguaje escrito, ciertas estructuras se cristalizan y así aparece la idea de que el lenguaje es composicional. Pero eso responde a las necesidades de los individuos que ocupan el lenguaje como una herramienta para coordinar la acción y por lo tanto la obligación de la sistematicidad desaparece. Finalmente, Gomila plantea que la cognición no es sistemática en general, más bien la cognición exhibe sistematicidad cuando está intrínsecamente conectada con el lenguaje. Así, en la aproximación del lenguaje del pensamiento tiene las dependencias en sentido contrario. La idea del lenguaje del pensamiento es que nuestro lenguaje es sistemático porque nuestro pensamiento lo es. Y como decían Klein y Petrovsky al principio, uno puede derivar las características de la mente de las características del lenguaje, pero porque la dependencia causal va en el otro sentido. Es solamente una prioridad metodológica, tal como parecían los principios de Frege secundario. La idea del lenguaje del pensamiento ve la sistematicidad del lenguaje como derivada de la sistematicidad del pensamiento, cuando más bien es de la otra forma. El pensamiento es sistemático cuando y porque está lingüísticamente estructurado. La idea de Gomila es que la mente tiene una idea de arquitectura dual, donde la base de la mente sería una máquina conexionista, que en la medida en que aprende el lenguaje, y como es una máquina que infiere patrones a partir de la experiencia, es capaz de detectar la estructura composicional del lenguaje y luego esas reglas composicionales aplicarlas a otros dominios.
Entonces es más bien una máquina coleccionista que emula a un computador clásico. Bien. Finalmente, entonces, ¿qué nos queda para la filosofía? Si la filosofía está preocupada del lenguaje y el pensamiento, que parecen ser los objetos de estudio de nosotros, la pregunta es por la naturaleza del lenguaje, y si bien parece que pues, hay intuiciones que aparecen en los filósofos, quizás hay que derivar la mirada hacia las investigaciones empíricas, algo que le puede gustar a don Diego, por lo que habló antes. ¿Cuál es la naturaleza del pensamiento? Ya no podemos derivar simplemente la naturaleza del pensamiento de nuestras intuiciones acerca de cuál es la naturaleza del lenguaje. ¿En qué consiste realmente la relación entre el lenguaje y el pensamiento? Dado lo que ha aportado la ciencia cognitiva, ¿qué puede decir la filosofía respecto de todos estos problemas? Y finalmente, ¿qué es la filosofía? Pensando que está en un congreso de estudiantes de filosofía, pensé que era mejor terminar por ese lado. ¿Cómo enfrenta la filosofía esos problemas? Y en ese sentido, termino con esta cita de Chemero respecto del desafío de Fodor y Pilkin, que plantea que el argumento de la sistematicidad es un argumento hegeliano, en el sentido que Hegel en su minuto se le atribuye el haber dicho de que en qué sentido los científicos buscaban un octavo planeta si a priori uno podía saber que era necesario que los planetas fueran solamente 7, por una razón matemática. No tenía ningún sentido buscar algo porque era imposible desde el punto de vista lógico. Entonces, como Hegel, Fodor y Pilkin basan su argumento en lo que debe ser el caso y no en evidencia empírica. Los argumentos hegelianos en ese sentido son argumentos hechos sin obtener sistemáticamente evidencia empírica y además que ninguna teoría de ningún tipo particular podría dar cuenta de algún fenómeno que fuera de interés. Y eso es lo que tenía para decir hoy. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Manuel, me gustaría, agarrándome de la aparente autonomía que existe, ¿no es cierto?, en ciertas preguntas, preguntarte a ti, con lo que estamos trabajando en composicionalidad, más allá, ¿no es cierto?, del panorama histórico, ¿qué piensas tú sobre en este momento respecto de la composicionalidad y qué